El capitalismo es inestable, el capitalismo es desigual y el capitalismo es fundamentalmente antidemocrático. La esclavitud lo hizo con amos y esclavos, el feudalismo lo hizo con señores y siervos, el capitalismo hace lo mismo con patrones y empleados. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde desde el momento en que abres los ojos al nacer, ya has adquirido tu primera gran deuda? Lamentablemente, esto no es ficción. En Estados Unidos es una realidad. Deuda por el parto, por alimento escolar, deuda universitaria, hipotecas impagables e incluso deudas por morir. Como si de una cadena perpetua se tratara. En el principio, el capitalismo creó la deuda. Estados Unidos se rige por una lógica empresarial y la clase media prácticamente ha desaparecido. La población se divide entre aquellos que lo tienen todo y los que no tienen nada. La falta de un sistema de atención médica universal y una educación asequible, sumado a las exenciones fiscales a las grandes empresas, perpetúa la espiral de deuda desde una edad temprana. La deuda del parto y los recién nacidos. Pasamos el tiempo averiguando cuántas horas realmente necesitaría estar en la sala de partos y cuánto tiempo tendría que quedarse en el hospital. Tuvimos que calcular todo, y es como si no quisiéramos pasar tiempo con nuestro bebé, preocupándonos por las facturas y preocupándonos por cómo podemos reducir los costos. El sistema de atención médica estadounidense ha sido caracterizado por sus altos costos, que llevan a las personas a decidir entre complicaciones a su salud por no atenderse o enfrentar una abrumadora deuda. En el caso de dar a luz a una nueva vida, las deudas tienen un impacto tan duradero que podría pasar entre generaciones. Según informes, el costo de un parto ronda entre los $18,000 y $25,000. Todo esto repartido en los gastos de hospitalización, pruebas de laboratorio, anestesia, farmacia, entre otras cosas. Pero este precio puede variar dependiendo del hospital, alcanzando hasta los $60,000. Y una vez que nace el bebé, ya no solo se cobra a la madre por el parto, el nuevo ser que llega al mundo ya adquiere una deuda por la atención. Una infancia incierta. Durante la etapa educacional en la infancia, surge el término School Lunch Debt, o deuda del almuerzo escolar, una deuda que nace cuando los estudiantes no tienen suficiente dinero para pagar sus almuerzos. Así es, ni siquiera los niños se salvan de las deudas. Los niños ahora tienen que pasar por la fila del almuerzo y llegar al final y darse cuenta de que no tienen fondos en su cuenta. Estos niños no tienen control sobre las circunstancias familiares de su hogar y sus padres, y que vayan a la escuela y pasen hambre. Para alguno de estos niños que viven en inseguridad alimentaria, esta podría ser su única comida garantizada del día. De acuerdo a la organización Education Data Initiative, la deuda de comida escolar pública en Estados Unidos es de 262 millones al año. Y solo en Texas hay casi 1.700.000 niños con inseguridad alimentaria que arrastran una deuda que roza los $300 millones. Este no es el final de esta etapa. Datos recopilados por Early Bird detallan que a partir de 2022, el costo de criar un niño hasta sus 18 años, sin incluir la universidad, es el equivalente a $288,094, divididos en gastos de comida, vivienda, transporte, salud, ropa, educación y otros gastos. Esto teniendo en cuenta que será una cifra que se verá afectada por el aumento de los costos anuales que enfrenta el país. La universidad, un costoso privilegio. Vi que tenía mucho que pagar y fue abrumador. No sabía cómo hacerlo. Nunca vi un número tan grande. Fui a la universidad durante unos meses y descubrí que no era lo que quería en absoluto, y ahora tengo $40,000 extra que tengo que pagar y nada que demostrar por ello.
Que la educación superior en Estados Unidos sea costosa no es un secreto. De hecho, para la gran mayoría de ciudadanos del país, se presenta cada vez más como un objetivo inalcanzable. Y la solución más viable nos regresa al mismo lugar donde comenzamos: más deudas. La desigualdad del acceso a la educación genera que aquellas familias de bajos ingresos a menudo se vean desfavorecidas al tener que elegir entre asumir préstamos estudiantiles o renunciar a una educación que podría mejorar sus perspectivas laborales y económicas. Education Data revela que el saldo promedio de la deuda estudiantil federal ronda los $37,338 para cada joven, mientras que la deuda de préstamos estudiantiles privados alcanza casi los $55,000. De acuerdo al sitio, 20 años después de ingresar a las universidades, la mitad de los estudiantes todavía deben unos $20,000 en saldos de los préstamos pendientes. Una vivienda es un sueño imposible. Mi médico me dijo, trate de no estresarse por eso. No importa si trato de hacerlo o no. Me despierto en medio de la noche y eso es lo que hago toda la noche. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Nos tratan como si no existiéramos. ¿Por qué el gobierno no interviene y hace algo al respecto? Luchar por nosotros. Adquirir una vivienda a menudo implica hipotecas impagables que hace casi imposible obtener una propiedad. Y según los datos de Eviction Lab, detallan que desde 2019 a 2022, los precios en alquiler aumentaron alrededor de un 30.5% y aumentó el desalojo en un 78.6% en comparación con el año 2021, dejando a cientos de miles de familias a la intemperie. Endeudado aún muerto. La herencia, lo que debería ser un legado para los seres queridos, puede convertirse en una complicada cuestión financiera en Estados Unidos. Las deudas no liquidadas recaen sobre familiares e incluso la muerte misma genera otro peso al bolsillo de estas personas. Las cifras de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias de Estados Unidos refleja que el costo promedio nacional de morir es de $19,556. Pero esto no es todo. En el sistema capitalista estadounidense, mientras las familias aumentan sus deudas, las empresas donde trabajan generan ingresos con estos, ya sean vivos o muertos. Yo confiaba en ellos y ni en 1.000.000 de años hubiera creído que en algún lado en una declaración de ganancias figuraba empleada muerta, $81,000. El conocido seguro del campesino muerto es una jerga que se usa para describir las pólizas de los seguros de vida compradas por las empresas sobre la vida de sus empleados ordinarios para el beneficio expreso de la empresa. De tal manera que cuando un empleado muere, la empresa recibe una remuneración económica. El debate acerca de la verdadera igualdad de oportunidades se torna ineludible. Desde el nacimiento hasta la muerte, la desigualdad económica ha sido una sombra que ha dividido a la sociedad estadounidense en dos extremos opuestos. Aquellos que nacen para endeudarse y aquellos que viven para sostener a esa nación como si fuera una gran empresa.